Después del centenar de marroquíes que entraron ayer nadando a través del espigón del Tarajal, hoy han continuado los intentos de entrada. Y es que la presencia de nadadores marroquíes han seguido tanto durante la mañana como por la tarde. Algunos han logrado llegar a nuestro país, mientras que la Gendarmería marroquí ha impedido que varias personas más se adentraran en aguas españolas. Y es que aunque hoy las fuerzas marroquíes han hecho desistir a muchos de su intención, la mala situación económica y la ausencia de trabajo motivan que, pese a los riesgos y al mal tiempo, los intentos de entrada en Ceuta no cesen. Buenas noches. La delegación del Gobierno en Ceuta ya ha informado al Ministerio del Interior de la situación que se está viviendo en las costas de nuestra ciudad. Mientras tanto, la nave del Tarajal con migrantes en cuarentena ya se encuentra a más del 80% de su capacidad. Un día en el que la incidencia acumulada a 14 días ha descendido en Ceuta por debajo de los 300 casos por 100.000 habitantes, algo que no ocurría desde el 1 de abril. Y es que la situación epidemiológica en la ciudad empieza a tener una evolución positiva, aunque lenta. El portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva apunta que Ceuta empieza a atravesar una fase de meseta. Sin embargo, afirma que no alcanzaremos esa zona de riesgo bajo, al menos hasta dentro de 3 semanas. Hasta mitad de mayo, ¿no? A partir de la mitad de mayo empezaríamos a ver aproximadamente, yo calculo que en 3 semanas tendríamos que tener muchísima menor interacción y muchísima menor movilidad. Pues así arrancamos ya el repaso a la actualidad de Noticias Ceuta. Comenzamos. Pues como cada noche vamos a conocer cuál es la situación epidemiológica en Ceuta. Según los datos podemos observar que se estabilizan los ingresos en el Hospital Universitario de Ceuta, tanto en UCI como en planta, mientras que en urgencias se suma un ingreso más. Hoy los nuevos positivos detectados durante la jornada de hoy han sido solo 3 y los nuevos curados 6. Los casos activos en la ciudad suman un total ahora de 180 y se puede mostrar un leve descenso. Lo mismo ocurre con las personas en aislamiento, que en la actualidad son de 524. Nosotros seguimos hablando de la pandemia porque la incidencia acumulada en Ceuta a 14 días se sitúa en 270,90 casos por 100.000 habitantes y se aproxima ya a la media nacional fijada en 235,59 casos por 100.000 habitantes. Nuestra ciudad continúa así con el descenso de este indicador a tenor de la bajada en el número de positivos que se están declarando en Ceuta en estos últimos días. La situación epidemiológica en la ciudad parece que empieza a tener una evolución positiva, aunque lenta. El portavoz de la Sociedad Española de Medicina Preventiva apunta que Ceuta empieza a atravesar una fase de meseta y, sin embargo, afirma que no alcanzaremos esa zona de riesgo bajo, al menos hasta dentro de 3 semanas. La deseada normalidad de la que ya presume alguna que otra autonomía todavía se presenta lejana en Ceuta. Si bien se abandona progresivamente la incidencia en riesgo muy alto, la evolución en la ciudad es lenta y para llegar a ese riesgo bajo habrá que esperar. Hasta mitad de mayo, ¿no? A partir de la mitad de mayo empezaríamos a ver aproximadamente, yo calculo que en 3 semanas tendríamos que tener muchísima menor interacción y muchísima menor movilidad. En cuanto a la efectividad de las vacunas, Domínguez apunta a que se está demostrando su efectividad y que se deberá esperar 1 año para conocer el periodo de inmunidad. El estudio nuestro aquí en Ceuta sobre seroconversión es magnífico y el número de fallos vacunales es ridículo, ¿no? Tenemos 8 teníamos el viernes con datos a tiempo real de casi 3.800, no recuerdo ahora mismo la cifra, unos 4.000 vacunados. Domínguez insiste que para continuar con este descenso es necesario respetar las normas e insta a las administraciones a adoptar las herramientas necesarias para mantener las restricciones cuando finalice el estado de alarma.
Y la ciudad retomará mañana martes a partir de las 9:30 de la mañana la campaña de vacunación en el Palacio de la Asamblea, donde han sido citadas 240 personas mayores de 80 y 70 años a quienes se le administrará la segunda dosis de Pfizer. De igual modo, Sanidad también ha contactado con otras 45 personas que en este caso recibirán la vacuna de Janssen. Todo ello de acuerdo a la Estrategia Nacional de Vacunación del Ministerio de Sanidad. Esta reanudación se produce tras la recepción hoy de 1.170 dosis de la farmacéutica Pfizer y 200 de AstraZeneca. La previsión de la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación es que en esta semana se recepcionen también 200 vacunas de Moderna y 500 de Janssen. Hasta el momento, Ceuta ha recibido un total de 21.360 vacunas. Y esta semana se cumplirán las 12 semanas de margen propuesto para aplicar la segunda dosis de AstraZeneca en aquellas personas vacunadas con la primera dosis de esta farmacéutica. Fernando Simón adelanta que todavía no hay una decisión por parte de Sanidad sobre si va a aplicar la segunda dosis de AstraZeneca. Considera que todavía no hay pruebas sólidas para tomar decisiones. Yo creo que teniendo todavía margen de tiempo y teniendo estudios en marcha podemos todavía esperar, pero sí que es verdad que información de otros países que va haciéndose disponible, poniéndose a disponibilidad de todos los demás, van indicando diferentes opciones. Hay algunos estudios que indicarían que el riesgo de una segunda dosis sería mínimo, pero todavía no son pruebas suficientemente sólidas como para tomar decisiones. Los casos de COVID en el ámbito educativo no registran ningún docente positivo, sin embargo, 11 de ellos permanecen en aislamiento. Solo una persona no docente es positiva en COVID-19, mientras que 4 están en aislamiento. El número de alumnos positivos en COVID es de 46 y 253 están en aislamiento. Los grupos cerrados por positivos son 3 y corresponden a los centros escolares de La Inmaculada, Severo Ochoa y Reina Sofía. Tras la creación de la denominada Plataforma por una Educación Digna, desde el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía han mostrado su apoyo a la reivindicación de padres y madres por una jornada lectiva de 5 horas para el próximo curso escolar. Este partido considera que si existe voluntad, organización y coordinación por parte de las administraciones central y local, se podrá volver a una jornada continua en los centros escolares. En algo más de 15 días, el próximo 9 de mayo, finalizaría el Real Decreto del estado de alarma. El director del Centro de Coordinación y Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha adelantado que existen múltiples opciones y propuestas que pueden servir como paraguas jurídico para establecer medidas de control frente al COVID en las autonomías, dependiendo siempre de la situación epidemiológica en ese territorio. Por ejemplo, apunta que para restringir la movilidad nocturna se podrían cerrar lugares públicos o establecimientos. Y que lo que intenta el toque de queda es reducir la movilidad nocturna, que se puede reducir por otros medios, eliminando incentivos, con, por ejemplo, los cierres de los lugares donde se va a partir de cierta hora habitualmente, que es lo que incita a la movilidad nocturna, el cierre de algunos lugares públicos que puedan incitar a las congregaciones nocturnas. Es decir, las comunidades autónomas es verdad que no van a estar en la misma situación con el estado de alarma que sin él, pero tienen una serie de medidas que pueden, en cierto modo, compensar algunas de las medidas que propone el estado de alarma, que ya digo que son solamente 3. Más noticias. La ciudad autónoma ha incrementado en algo más de un 4% las pruebas diagnósticas que realizó durante la pasada semana, un aumento porcentual que en cifras se traduce en 2.243, según los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad. La ciudad autónoma ha realizado entre el 16 y el 22 de abril 2.243 pruebas diagnósticas, cifra que supone un incremento de un 4% más que en la anterior semana. Del total de pruebas realizadas, 459 corresponden a PCR y 1.784 a test de antígenos. Además, se han realizado 4 test rápidos AC, según ha informado el Ministerio de Sanidad. Las cifras totales de pruebas diagnósticas en Ceuta desde que comenzó la pandemia son de 52.186, mientras que el global nacional es de 38.691.907.
Y el Laboratorio Medical Center marca un hito en el diagnóstico urgente de PCR con la puesta en servicio en la jornada de hoy de una máquina con capacidad para 25 pruebas de esta naturaleza en sesión matinal y con un resultado de poco más de 2 horas. Un servicio que agiliza las urgencias en el diagnóstico sin salir de Ceuta. Novedoso servicio que ha entrado en funcionamiento a partir de hoy en la Clínica Medical Center, analizador de PCR con resultados en el día. Esto nos da autonomía, independencia y no depender de un tercero para que te dé un resultado. Hoy, por ejemplo, pues nos ha entrado una PCR urgente de un señor que se opera a las 4 de la tarde. Pues de otra manera no se lo podía haber hecho tan rápido en otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues pensábamos que había un hueco que cubrir ahí porque no solamente había autoanalizadores PCR en el hospital universitario y esto es pues un servicio que pensábamos que va a ser útil para los ciudadanos de Ceuta y para la ciudad. Algo más de 2 horas es el tiempo empleado en realizar las pruebas, redactar los informes y validarlos. Unas 25 PCRs en sesión matinal es la capacidad de esta inversión que supone una aportación ventajosa in situ para la sanidad local en este tipo de pruebas que requieren en ocasiones de urgencia en el diagnóstico. Ese es un servicio que pienso que va a ser útil para la ciudad y para los ciudadanos de aquí de Ceuta, ¿no? Por cierto, que el director del Centro de Coordinación y Alertas de Emergencia Sanitaria no cree que el certificado digital pudiera estar listo para finales del mes de junio. Fernando Simón considera que la inmunización de la población será superior para esa fecha. Pero en principio es que técnicamente no va a ser factible que esté antes de mediados o finales de junio, momento en el que probablemente tendremos coberturas muy superiores de vacunación a las que tenemos ahora mismo y probablemente si las coberturas de vacunación van en la línea que estamos observando, seguimos aplicando las medidas de prevención que tenemos que aplicar cada uno y que pueden y podrán aplicar las comunidades autónomas y la experiencia que tuvimos el año pasado en relación con la evolución de la epidemia de acuerdo a la evolución del tiempo y del clima hacia el verano, pues podemos esperar que en ese momento el certificado digital nos permita una mayor movilidad. Y mientras tanto, las fuerzas y cuerpos de seguridad continúan actuando contra los incívicos que no respetan las normas establecidas para evitar la propagación de la pandemia. Así, la policía ha actuado este fin de semana en una fiesta ilegal en Pasaje Mina, en la que el responsable de la vivienda ha sido denunciado por gritos, elevada música y desobediencia a los mandatos de los agentes. 4 personas no convivientes. En base a lo ocurrido, los agentes procedieron a denunciar al inquilino, según lo establecido en las medidas de control COVID para evitar la propagación de los contagios, así como por la ordenanza municipal sobre emisiones de ruidos y vibraciones. Después del centenar de marroquíes que entraron ayer nadando a través del espigón del Tarajal, hoy han continuado los intentos de entrada y es que la presencia de nadadores marroquíes ha seguido tanto durante la mañana como por la tarde. Algunos han logrado llegar a nuestro país mientras que la Gendarmería marroquí ha impedido que varias personas más se adentraran en aguas españolas. Delegación del Gobierno ya se ha puesto en contacto con el Ministerio de Interior, además de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo. El operativo de Cruz Roja también ha permanecido activado encargándose de la atención sociosanitaria. Es decir, en un primer momento se chequea el estado de salud de la persona, si se encuentra mal se lleva al hospital y si no se realiza la atención social consistente en darle una manta y ropa seca. Posteriormente son trasladados a la nave del Tarajal para pasar la perceptiva cuarentena para descartar la posibilidad de que vengan con COVID-19. Bueno, Cruz Roja tiene su equipo de respuesta inmediata en emergencia ante llegada masiva de inmigrantes, que se activa siempre en el momento que haya un aviso de llegada. Eso estamos así durante todo el año, con un tiempo de respuesta de 20 minutos en el lugar al que se nos solicite. Es decir, que nos llamen cuando nos llamen y no ahora porque haya habido esta situación. Cruz Roja siempre, de hecho, bueno, pues muchísimos días tiene que salir para este tipo de atención.
Y Vox ha pedido la actuación inmediata de la delegación del Gobierno y pide un mayor despliegue de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las fronteras marítimas y terrestres con Marruecos. Según el presidente de la formación en Ceuta, Juan Sergio Redondo, es necesario presentar protestas diplomáticas ante las autoridades marroquíes por lo que califican como dejación de funciones en materia de control fronterizo y de sus propios súbditos. Agentes de la Policía Nacional han denunciado a una menor de edad tras haber simulado un secuestro. Los hechos ocurrieron la pasada semana cuando ésta llamó en varias ocasiones al 112 afirmando que había sido secuestrada y que estaba retenida en la antigua cárcel de mujeres. Estas llamadas movilizaron a todos los efectivos de la Jefatura Superior de Policía, que estableció un dispositivo y localizó a la menor. Esta joven ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores por un delito de desorden público. Un boletín oficial extraordinario ha publicado hoy la relación de trabajadores beneficiarios del programa Ceuta Resiste Empleo y que se encontraba en situación de expediente de regulación temporal de empleo. Esta lista ya es la definitiva tras atender las alegaciones presentadas. Para tal cometido existía una partida de 2 millones de euros destinados concretamente a trabajadores por cuenta ajena en ERTE a causa del COVID-19 y otros 250.000 euros destinados a trabajadores por cuenta ajena del sector del taxi, cuyo modelo retributivo sea el pacto del salario global sobre lo recaudado. Ya saben que la huelga prevista inicialmente para este domingo en la empresa de autobuses se dejó para este miércoles. Según la propia empresa, la única solución definitiva para el conflicto es que la ciudad cumpla con el contrato firmado en diciembre, y es que el gerente afirma que ellos ya aportaron 80.000 euros desde marzo y que el gobierno local ha de cumplir su compromiso. La solución definitiva tendrá que dar la ciudad. Nosotros hemos puesto ya 800.000 euros encima de la mesa para poder llevar el servicio desde marzo hasta aquí sin ayuda ninguna. A partir de ahora tendrá que cumplir al menos el contrato que se ha firmado desde el mes de enero, desde el mes o finales de diciembre. O sea, otro modo no hay. Este fin de semana se alcanzó un acuerdo parcial con los trabajadores de la empresa de autobuses Jadú Almadraba por la situación financiera que atraviesa la misma. Se ha intentado priorizar los principales gastos para que el servicio siga en la ciudad, no en ningún momento se vea afectado, y naturalmente el de las nóminas de los trabajadores, pero ya llegábamos a un momento en el que la solvencia y el problema financiero es tan grande que no íbamos a poder atender quizás ni no solamente la extra anterior, sino la mensualidad. 42 trabajadores se ven afectados, también los que están en ERTE, porque hay que abonarles una parte proporcional de la extra de diciembre, por lo que se ha solicitado a la ciudad acelerar los trámites de ayuda. Desde el año pasado, desde la pandemia para acá, bueno, pues se han decretado unos servicios mínimos obligatorios, en unas condiciones pésimas económicamente para la empresa, y luego se ha decretado también el 50% del aforo. Eso naturalmente merma la capacidad económica de la empresa continuamente. El gerente de la empresa se queja del abandono total en materia de compensaciones, como no ha sucedido en otros lugares. Pero sin embargo, económicamente se nos ha abandonado totalmente. El presidente del Comité de Empresa de los Autobuses, Jadú Almadraba, puntualiza la situación que les llevaba a plantear una huelga a causa del retraso en las percepciones de su nómina y la necesidad de municipalizar el servicio por el cierre de la frontera y el descenso de los ingresos que hace inviable la situación económica a la baja. Los trabajadores de la empresa de autobuses Jadú Almadraba se encuentran molestos por la situación del cobro de sus nóminas, afectados cada 2 o 3 meses por las incidencias en el retraso del pago. El malestar generalizado porque no ven solución definitiva al conflicto y cada 2 o 3 meses tenemos el mismo problema y estamos con las nóminas que no se cobran a tiempo, se cobran muy tarde o no se cobran, como pasó con esta anterior. La incertidumbre en cuanto a los cumplimientos de los compromisos adquiridos lleva a los trabajadores a la desconfianza en la empresa. Nosotros creíamos que con la firma del contrato que se hizo en enero, pues esto ya se había solucionado definitivamente y pues no, y tuvimos una reunión una semana antes de que llegara la huelga con el consejero y nos decía que no se podía hacer frente a los pagos porque la empresa no había justificado las pérdidas y después de una semana parece que sí que se había arreglado todo otra vez con la huelga puesta, o sea que estábamos en la incertidumbre de que no sabía qué iba a pasar. Con la frontera cerrada, la única solución para el representante de los trabajadores es la municipalización del servicio. Muy sencillo, aquí mientras la frontera esté cerrada, aquí se tiene que amoldar el servicio al servicio de lo que es la ciudad de Ceuta, el servicio que demanda la ciudad.
y con el servicio que demanda la ciudad no da para que una empresa funcione holgadamente económicamente. Tendría problemas económicos, puesto que entonces la única solución que hay es que es la municipalización del servicio, lo que aboga a Comisiones Obreras. Una situación de merma en la demanda de viajeros que incide directamente en los ingresos de la empresa y en su repercusión económica a la baja. La rebaja de ingresos como consecuencia de la pandemia es uno de los factores que en este conflicto en la empresa de autobuses Jadú Almadraba, precisamente también por el estado de salud durante la pandemia, se ha preguntado en la encuesta conocida hoy y publicada por el Instituto Nacional de Estadística. Según este estudio, el 75,5% de los españoles consideran que su estado de salud ha sido bueno o muy bueno durante el 2020. Ceuta se sitúa como la segunda autonomía con mejor valoración de salud, un 81,7%. Los ceutíes que precisaron hospitalización fueron un 8,6%. La encuesta europea de salud valora mediante una entrevista que el 81,7% de los ceutíes mayores de 15 años dicen estar satisfechos con su estado de salud. A pesar de la crisis sanitaria del COVID-19 en el año anterior, el 87,3% de los entrevistados en Ceuta necesitaron asistencia médica. Las personas que precisaron hospitalización fueron un 8,6%, mientras que quienes asistieron para alguna urgencia fue un 35%. En este informe de datos publicados por el INE también se valora el consumo de tabaco y alcohol. En Ceuta el número de fumadores supera solo por un 0,2 puntos la media nacional, es decir, que el 20,1% de los entrevistados sí fuma, mientras que el 27% afirmó haber consumido alcohol durante el 2020. Respecto a los datos nacionales, el 75,5% de la población valoró su estado de salud como bueno o muy bueno durante el ejercicio anterior. Por sexos, el 79,3% de los hombres declaró tener un buen estado de salud frente al 71,9% de las mujeres. Y el Pleno de la Asamblea abordará este miércoles la modificación de la ordenanza de terrazas, kioscos y alcantarillado, entre otras tasas, junto a la incorporación de un nuevo apartado en un artículo del IPSI. Será propuesta de la Consejería de Hacienda, Economía y Función Pública, Kisi Chandiramani, en el transcurso de una sesión extraordinaria de la Cámara. El Pleno de la Asamblea celebra este miércoles sesión extraordinaria para la aprobación definitiva de diversas tasas y determinados artículos del IPSI. Se trata de la primera de las 3 sesiones plenarias que la Asamblea tiene previsto celebrar esta semana, y en ella se modificarán las tasas relativas al abastecimiento de agua, alcantarillado, la tasa de basuras y depuración de aguas residuales. También quedarán modificadas las relacionadas con la instalación de kioscos en la vía pública y la de terrazas. En cuanto al IPSI, se aprobará la incorporación de varios apartados del artículo 33. Por su parte, el consejero de Fomento y Turismo, Alejandro Ramírez, someterá a la consideración del Pleno la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de estacionamientos para personas con movilidad reducida y la relativa a las tarjetas de este tipo de plazas de estacionamiento. Y el segundo pleno de esa semana será la sesión resolutiva correspondiente al mes de abril, que será el jueves 29. Repasamos algunas de las propuestas presentadas por las diferentes formaciones políticas. El PSOE apuesta por adecuar la ciudad para la práctica de actividades al aire libre, como la creación de rutas de senderismo urbano y por el extrarradio, además de la creación de un plan director de la bicicleta. Entre las propuestas se incluye también la instalación de energía fotovoltaica en edificios municipales, además de otras acciones integrales en las barriadas de la ciudad. Por su parte, Vox quiere implantar un corredor sanitario para los turistas que lleguen a Ceuta. Entre su listado de propuestas destaca la creación de espacios para huertos de ocio o urbano, así como la modificación de la ordenanza municipal de uso y aprovechamiento de playas para ampliar la posibilidad de pesca con caña en la temporada de verano. Vox también eleva la propuesta sobre el auge de actos vandálicos que están teniendo lugar en nuestra ciudad. El MDIC quiere trasladar a nuestra ciudad el modelo gibraltareño de vacunación masiva para la inmunización de los ceutíes. También instará al Gobierno por un plan integral que garantice la accesibilidad en las playas. Mientras, Caballas quiere establecer un plan de reconversión en los polígonos en el Tarajal para potenciar la zona y la economía.
Y Vox va a interpelar al Gobierno en el Pleno de Control sobre la subvención de 65.000 euros a la Comisión Islámica Española. Vox hace referencia a la investigación policial que acabó con la detención del presidente y tesorero de la CIE. Por otra parte, este partido preguntará al Ejecutivo si piensa promover medidas para garantizar que a los profesores que imparten religión islámica se le exija la titulación de docente. Y como no podía ser de otra manera, los Skill han retomado hoy la competición con el Instituto Siete Colinas como sede y donde las pruebas que se van a desarrollar durante estas 2 jornadas estarán centradas en los 2 grados que se imparten en el centro, el de instalaciones frigoríficas y de climatización y el grado superior de mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos. Un total de 8 alumnos pertenecientes a los ciclos formativos de instalaciones frigoríficas y climatización y el superior de instalaciones térmicas y de fluidos se han lanzado a la competición de los Skills, donde han tenido que demostrar su grado de competencia en la especialidad. Se dan un mantenimiento global, se da neumática, hidráulica, electricidad, se da de todo. Es una de las familias que más salidas profesionales tienen a nivel nacional y a nivel europeo. Los concursantes han tenido que demostrar sus conocimientos técnicos, así como la aplicación de los teóricos estudiados para la realización del mecanizado de diferentes piezas y el montaje de redes de suministro de agua, concluyendo la prueba con la localización, definición y corrección de una serie de averías. Y Podemos ha acusado al Ministerio de Educación de eliminar estudios de formación profesional en Ceuta porque, según dice, la cantidad está por encima de la calidad. La formación ha manifestado a través de un comunicado que la Dirección Provincial, en su presentación de los Skills, plasmó con frivolidad y desconcierto la realidad social ceutí. En este sentido, solicitan transparencia en la petición de la oferta formativa y que reconsidere la posibilidad de cerrar ciertos ciclos formativos. La plataforma LGTBIQ ha hecho público un manifiesto por el Día de la Visibilidad Lésbica, hoy 26 de abril, en el que reivindican la lucha contra la desigualdad de oportunidades de estas mujeres en referencia a la conformación de una estructura vital y familiar. Una discriminación que, según esta plataforma, se multiplica en el caso de las parejas formadas por 2 mujeres. Califican de intolerable el auge del movimiento de extrema derecha que, subraya, pretende acabar con nuestras identidades y libertades individuales. Finalmente, destaca que son mujeres libres y llamadas a combatir los mensajes de odio e intolerancia que se producen hacia el colectivo LGTBIQ por parte de una sociedad que califican como machista y heteropatriarcal. Y la Cofradía de San Antonio organiza un concurso escolar con motivo del año jubilar bajo el lema San Antonio, Ceuta y el Monte Hacho. El objetivo de fomentar la interculturalidad de la ciudad y el respeto mutuo entre las diferentes manifestaciones religiosas es el objetivo, poner en valor el patrimonio cultural y el entorno geográfico de Ceuta, además de incentivar las artes como modo de expresión. Está dirigido a los centros de primaria y centro específico de San Antonio para los niveles de cuarto, quinto y sexto y contará con 2 modalidades, expresión escrita y plástica. El primer premio se dota con 250 euros y con 200 el segundo, recibiendo todos los participantes un obsequio. Y vamos a conocer ahora las previsiones del tiempo para los próximos días. Cielos parcialmente nubosos, sin descartar chubascos intensos acompañados de tormenta. Temperaturas máximas de 21 grados y mínimas de 16. Viento de poniente. El miércoles, cielos nubosos y algún claro, continúan las lluvias. Las temperaturas se mantienen y el viento será también de poniente. La farmacia de guardia para esta noche es la farmacia Puya en Avenida Teniente Coronel Gautier, número 12. Y el número agraciado en el sorteo de la Cruz Roja hoy ha sido el 139.
Bajo el título Bailando contra el tiempo, la Consejería de Educación y Cultura ha programado para el próximo 22 de mayo a las 7:30 de la tarde en el auditorio del Rebellín el concierto de los pianistas Susana Gómez y Álvaro Mur. Las entradas ya disponibles en la taquilla del teatro y en la página web de la ciudad para la venta online. Puede adquirirse a un precio de 6 euros en patio de butacas, 4 en palco. Con obras de Philip Glass, Astor Piazzolla y Maurice Ravel, Bailando contra el tiempo propone un paseo musical para evadirse del paso inexorable del tiempo a través de danzas que invitan a soñar a través de tangos o valses o milongas. Y ya nos vamos, ahora les dejamos con Javier Navas y el Club Deportivo. Que sean felices, hasta mañana.